Comienzo a grabar. Buenas noches con todos. Pueden descargarse por favor el PDF que consiste en la clase de hoy día. ¿Sí? Es en la plataforma. Hasta eso les presento yo por favor mi pantalla. Permítanme un segundo. Aquí estamos con la pantalla. Verán, siempre es bueno tener a la mano las presentaciones y el documento que yo les proporcioné. Hoy día vamos a trabajar con el documento que dice proyectos catalizadores y con la presentación. Con este, miren. Con este que dice COVID-5 procesos catalizadores. ¿Sí? No sé si le subo un poquito más la cámara mejor. Ahí no mucho. Ya, ahí está mejor. Ya. Entonces, este COVID-5 procesos catalizadores y con la diapositiva que les presenté. ¿Sí? Ese es el documento. Más o menos lo que vamos a ver hoy día es cómo entender hasta un proceso. Claro, son muchos dominios, son 5 dominios, son 37 procesos. Cada proceso tiene sus prácticas y sus actividades, que es lo que vamos a entender ahora. Sí, les voy a indicar esta cuestión y de ahí vamos a comenzar nosotros mismos a entablar una especie de plantilla para concentrarnos en un caso específico. Vamos a hacer una especie de auditoría, ¿sí? Para validar este tipo de lo que es el gobierno y la gestión de TI. Entonces, déjenme ver, vamos a ver todo esto de forma resumida en el documento de catalizadores. Aquí tenemos los objetivos de la empresa, del resumen de la cascada. La cascada es lo que cada empresa hace su cascada para personalizar los procesos que va a validar, ¿sí? Entonces, déjenme llegarle hasta la figura, me parece que es hasta la figura 11. Un segundito. Capítulo 5. Ya, por aquí dejémoslo por el momento. Ya, bien, comenzamos. Entonces, seguimos en el sílabo donde dice mejores prácticas para la gestión y gobierno de TI. ¿Sí? Habíamos visto evaluar, orientar y supervisar. Que esto básicamente pertenecía ¿a qué? Pertenecía a la parte del gobierno, ¿se acuerdan? Y luego los otros procesos que pertenecía a la parte de gestión. Me salto un poquito y aquí tenemos lo que ya habíamos visto, ¿no? Esto es desde afuera. Simplemente cada cuadrito, ¿sí? Cada rectángulo es un proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la parte del gobierno tiene 5 procesos y eso le correspondió a una compañera de ustedes leer y sacar un resumen, les había dicho, ¿sí? De cada uno de los 5 procesos. Ya aparte del gobierno tenemos en azul lo que es la gestión. Dentro de la gestión había 1, 2, 3, 4 dominios. Es decir, un dominio, el de afuera, el de gobierno, que consistía en evaluar, orientar y supervisar. Y 4 dominios de gestión, que consistía en alinear, planificar, organizar, construir, adquirir e implementar, entregar, dar servicio y soporte y supervisar y evaluar y valorar. Todo eso, cada dominio tiene unas siglas, que es más fácil de entenderla, ¿no? El de gobierno era EDM, ¿sí? Les había indicado por las siglas en inglés, ¿sí? El de alinear, planificar y organizar es APO,
y coincide, ¿no? Alinear, planificar y organizar. ¿Sí? Es align, planificar, planning y organize, me parece que es. Ya. El de construir es business, adquirir, acquire e implementar, implement. Coincidió, ve ahí. Solo la B nomás que es en inglés. Y el de entregar el soporte y servicio es DSS, Delivery, Support and Service. O sea, DSS. El de supervisar y valorar es MEA, Management, Evaluate y valorar. Me parece que es Account. Ya vamos a ver esos términos también. Entonces, la idea de esta clase, hoy día lo que vamos a hacer es revisar, si de forma breve, los procesos, pero más que todo, entender el primer proceso de ejemplo. Entender el proceso EDM01, ¿sí? Para ubicarlo en el documento de catalizadores de COVID y luego ver qué métricas tiene ese proceso, cómo lo puedo medir para ver si está cumpliendo. ¿Qué más necesito ver? Necesito ver qué prácticas tiene este proceso y qué actividades tiene este proceso. Las prácticas nos muestra en una matriz de responsabilidad. Miren que cada vez vamos de lo general al detalle, ¿no? Lo que se llama lo particular, de lo general a lo particular. Primero veíamos por fuera, gobierno y gestión. Ahora ya vemos un poquito más adentro lo que son los procesos de gobierno y los procesos de gestión. Ahora vamos a centrarnos en un proceso para poder entender la estructura. Y yo les digo que un proceso tiene su nombre, su detalle y tiene sus prácticas. Y cada práctica tiene sus actividades, ¿sí? Dentro de estas actividades o dentro de estas prácticas está la matriz de responsabilidad. ¿Qué es la matriz de responsabilidad? Es la matriz RACI que me permite identificar quién debe hacer qué cosa, en base a qué rol, porque no todos los roles son iguales, ¿sí? Entonces, miren, es un documento que es un poquito complejo, pero sin embargo tiene su estructura muy comprensible. Ya vamos a ver entonces. Recuerden, a lo que vamos a ver es solo a basarnos en este proceso. Luego yo les voy a pedir, que hagamos una especie de levantamiento de información, algo sencillo, sí que se me está ocurriendo, algo sencillo, para lo cual cada uno debe tener un sistema al cual le vayamos a evaluar. Es decir, recuerden que el COVID sirve para los procesos de gobierno de TI empresarial, no de gobierno y gestión. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos evaluar? Es en base a lo que tenemos. Vamos a minimizar ese universo y basarnos en un sistema para poderlo evaluar con los procesos que tenemos COVID. Entonces, cada quien vaya pensando un sistema. Por recomendación, debería ser un sistema que ustedes tengan acceso. Puede ser del trabajo, puede ser, no necesariamente algo tan complejo, lo que tengan, por ejemplo, si tienen acceso a un sistema de ventas, a un sistema de registro de inventario, alguna cuestión. Plan A. Plan B es que si no tienen acceso a nada finalmente, ¿sí? Hay muchos sistemas de demo en internet. Pueden poner demo, sistema de ventas y les va a permitir ingresar, aunque no les va a permitir transaccionar, porque no es ese nuestro objetivo, pero sí les va a permitir ingresar al menú, ¿sí? Y validar el menú, el submenú, las opciones, que es lo que vamos a hacer hoy día al final. ¿Sí? Entonces vayan pensando cada quien su sistema. Ya. Cualquier duda, en vista de que creo que solo el señor Miñaca tiene el micrófono, me indica nomás por el chat o me indica por el micrófono el señor Miñaca. Yo no entiendo, dime. Yo no entendí qué. Ya, a ver, dígame, repítame. No lo escuché muy bien. Pero dije que no escucho. Ah, usted aparte de no escucha tampoco. Espérame. Ah, ya. Que lo que pasa es que lo último no escuché bien, por eso es que no. Ay. Usted es la señorita Liz. Ya. Ah, Silvia Tumbaco. Ya, sí. Verá, lo que les decía simplemente les estaba adelantando lo que vamos a hacer en la práctica de hoy día. Aún no comienzo a explicar la parte de COVID, simplemente les había indicado que vamos a tomar como ejemplo un proceso y todo lo que tiene su proceso. Pero que para esto necesitamos que cada uno tenga la mano o tenga acceso a un sistema. A un sistema no me refiero a transaccionar, es decir, no les voy a decir
hagan una compra, hagan una venta. Simplemente quiero ver las opciones y el menú. Es decir, le pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir Word. Word. El menú es archivo, inicio, insertar, dibujar. Esta es la cinta de opciones. ¿Sí? Dentro de archivo, ¿qué opciones tengo? Tengo nuevo, abrir y así. Así necesito un sistema que cada uno escoja para poder para poder llenar una matriz que ya les voy a dar. ¿Sí? Una pequeña matriz. Y dependiendo de eso, vamos a evaluar cómo está el acceso, esos perfiles o esas opciones con COVID. ¿Sí? Entonces, si ahorita no lo tienen, no se preocupen. No se preocupen que no es que vamos a terminar hoy día la actividad, pero vayan viendo, o sea, vayan pensando en un sistema que es lo que sería lo ideal. Ya, entonces ahorita recién vamos a comenzar con la clase. Ya, ahora sí, cualquier cosa me indican nomás por el chat. Bien, repasemos. Estábamos viendo dentro de la sección de evaluar, orientar y supervisar, ¿sí? Que teníamos 5 procesos. Ahora ya está claro, ¿no? Todo esto que dice procesos de gobierno de TI viene a ser como un dominio. Un dominio es el conjunto de procesos. Tenemos evaluar, orientar y supervisar. Es un dominio. Este dominio tiene 5 procesos. El primer proceso es el EDM01, que consiste en asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno. ¿Sí? Señorita, la actividad me parece que hizo la señorita Tumbaco. Denos con sus palabras, ¿en qué consistía el asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno? Me acuerdo ahí, a ver. No puede ser. ¿No ha hecho control C, control V? No creo. Yo usted la... No, Señorita Tumbaco, usted la tengo ahí. es que no me acuerdo porque lo hice ese mismo día. Y ya pues es una semana, a ver. Está bien. El establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno. No tengo claro si era, a ver, la verdad es que no me acuerdo. Ya no se preocupe. Aquí estoy leyendo su actividad. Dice, en este paso, este paso está enfocado en garantizar el vínculo entre el plan de negocio y el plan de TI. Es lo que usted ha escrito, ha transcribido. En definir las necesidades de las partes interesadas, donde están influenciadas por diferentes motivos. Por ejemplo, cambios de estrategia, un negocio y entorno regulatorio cambiante y las nuevas tecnologías. O sea, básicamente lo que se indica en su tarea es que este proceso sí garantiza que existe un vínculo entre el plan de negocio, dice usted, de la empresa y el plan de negocio de TI, ¿sí? Y está muy bien, por ahí va la cuestión. O sea, una alineación. Es decir, el área de TI no está para trabajar por su cuenta de forma independiente, sino está para apoyar a las actividades corporativas de la empresa. Como les decía, si queremos vender más, el área de TI debe apoyar a vender más, ¿sí? Con la tecnología. Entonces, eso consiste en el EDM01. Ahí el EDM02 dice asegurar la entrega de beneficios. Usted tiene, en este proceso se debe realizar la optimización de la contribución del valor del negocio a lo largo del ciclo de entrega. Sí, es decir, validar el valor que tiene, o mejor dicho, hacer valer al área de TI para que brinde un valor al negocio. Sí, asegurar la entrega de beneficios. Es decir, con este proceso nos aseguramos que el área de TI nos dé beneficios. ¿Sí? Que los gastos que se tiene, ¿sí? Sean vistos como inversión, porque al final nos está dando beneficios. Entonces, por ahí va la cuestión. El EDM03 dice asegurar la optimización del riesgo. Usted ha escrito, en este proceso se requiere de la conciencia de los riesgos por los altos ejecutivos de la empresa. Esto se entiende por apetito y la tolerancia al riesgo de la empresa, los cuales deben ser entendidos, articulados y comunicados. Se debe entender por el cumplimiento, transparencia de riesgos para la empresa y se debe incluir la responsabilidad. Ya, muy bien. Justo usted me parece que ha transcrito de un resumen y está muy bien.
Asegurar la optimización del riesgo, lo que quiere decir es lo que dice, ¿no? Primero, entender que todo proceso tiene su riesgo, ¿sí? Por ejemplo, miren, en la pandemia muchas empresas cerraron, está bien, quizás su giro de negocio no aplicaba a la pandemia. O quizás, ¿no? Hay muchas cosas, o quizás no se atrevieron a dar el paso a la virtualidad. Asimismo, como muchas empresas cerraron, algunas empresas se volvieron prósperas, porque quizás invirtieron en tecnología. No digo que sea el denominador común, ¿no? Depende mucho el tipo de negocio. Pero sí hay muchas empresas donde pasó eso. Y esas inversiones ante un ambiente que tiene incertidumbre se llama el riesgo, ¿sí? Es el riesgo. Entonces, aquí lo que dice asegurar la optimización del riesgo, lo que dice es que dice conciencia de los altos ejecutivos, primero, así es. Todo lo que se maneja con tecnología tiene un riesgo porque no es nada seguro. Ustedes saben que la tecnología es, lo que se dice es violable, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un riesgo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas actividades para minimizar ese riesgo, pero primero teniendo conciencia de los altos ejecutivos. Al tener conciencia, ellos están en la obligación de gestionar recursos. ¿Para qué? Para la seguridad, para minimizar el riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué suele pasar en las empresas? Dicen, en las empresas dicen, ni el antivirus siquiera lo tienen actualizado. Dice, ¿por qué no lo actualizas? Es que es que no hay presupuesto para las licencias. O sea, desde ahí comienza. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí lo que me indica es asegurar la optimización del riesgo, pero con una conciencia, partiendo desde la conciencia de los tomadores de decisiones. ¿Sí? Y luego dice, verificando el apetito y la tolerancia al riesgo. El apetito y la tolerancia al riesgo es lo que la empresa está dispuesta a arriesgar. Si, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Dice, a ver, vamos a crear un nuevo tipo de venta, ni siquiera un producto, sino un nuevo tipo de venta. Este tipo de venta se va a basar en un tipo de venta, podría ser tipo delivery, pero con una opción o con una metodología que se llama picking. No sé si han escuchado. Se utiliza mucho en logística, el picking. ¿En qué consiste el picking? El picking consiste en que no, con los delivery, ¿qué pasa? Uno llama, pide al señor de la moto, la empresa y le trae, ¿no es cierto? En cambio, aquel picking lo que hace es más o menos así, pero con una lista de artículos, ¿sí? Y es como una especie, como una compra más compleja, de mayores artículos en el centro comercial. Y él lo que hace es la empresa, en este caso cuando hacen picking, coge y también comienza a verificar entre todos, por ejemplo, si dicen, este producto no está en este almacén, está en otro almacén, se encarga de hacer la logística para traerlo al almacén, pero le trae, ¿sí? Una vez que le trae, le puede gestionar también el transporte, sí o no, al cliente. Ese es el picking, es como el delivery, pero un poquito más, con más servicios, ¿ya? Entonces, ¿qué puede decir la empresa? ¿Saben qué? Vamos a dar el picking a los usuarios. Y alguien va a decir, sí, pero es peligroso porque puede ser que le pase algo a la persona que va a retirar del otro almacén, puede ser que se demore y el usuario ya no quiera. Entonces, alguien le dice, claro, puede pasar eso, pero no por eso vamos a dejar de vender. Ese es el apetito al riesgo. Y al final de mes se dan cuenta que vendieron $1.000.000 y de los cuales $5.000 fueron en pérdidas qué sé yo, por que el cliente ya no quiso, por caducidad, por dañarse el producto, muchas cosas. Pero el porcentaje, el margen de ganancias es de 20%. Entonces, si hablamos en 20%, 5.000, no es nada en $1.000.000. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es el apetito al riesgo que la empresa lo asumió, pero sin embargo continuó la empresa trabajando y continuó dándole ganancia a sus negocios. ¿Sí? Ese es el riesgo y ese es el apetito al riesgo de lo que habla incluso el resumen que oportunamente nos ha presentado la señorita, que es lo mismo que dice COVID, sino que en forma más resumida. ¿Sí? El proceso de EDM 04 dice asegurar la optimización de los recursos. Dice, para poder describir este proceso se debe asegurar que el panel de gobierno de TI tenga una gestión de recursos humanos y tecnológicos de la empresa
y que sea la más optimizada en estas tareas. En estas deben incluir las personas, los procesos y la tecnología en el cual se va a trabajar. Este proceso se debe tener capacidades, esos procesos deben tener, me imagino que debe decir, deben tener capacidades los cuales deben estar relacionados con las TI. Este proceso debe concluir eficazmente los objetivos propuestos con anterioridad. Ya. ¿De qué se resume esto? Asegurar la optimización de recursos en organizar y en administrar de forma eficiente todos los recursos que tiene la empresa. ¿Sí? Los recursos no son solo los físicos, sino son la parte del conocimiento, el know-how, el saber cómo, know-how, cómo, saber cómo, ¿sí? Que se dice. Entonces aquí entra los recursos humanos, las personas, el conocimiento que tienen las personas, los diferentes procesos de la empresa, operativos, es decir, lo más importante, los procesos de apoyo, talento humano, tecnología, tantos recursos, procesos que hay, ¿sí? Los procesos estratégicos, la parte de a futuro, qué pensamos con la empresa. Todo eso es la optimización de recursos, ¿sí? Ojo que miren, hasta ahorita pareciera que estamos hablando de un tema que no tiene que ver con TI, pero en realidad tiene que ver con TI, sino que lo ve desde un campo holístico, se llama, o sea, de un todo, desde la empresa del todo. Y de ahí, y de ahí simplemente va bajando hacia lo que nos corresponde con TI. ¿Qué ganamos con esto? Que simplemente el área de tecnología, el área de TI, sea tomada en cuenta como un proceso crítico más. Y así lo hacen las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, ¿no? Así lo manejan en la actualidad. Por ejemplo, hace muchos años, invitaban a todos a la mesa de junta de accionistas, a todos, ¿no? Invitaban al área financiera, al área de producción, al área de, qué sé yo, de tributaria, ¿sí? Y no invitaban al jefe del área de TI porque consideraban que ellos solo lo que hacían era instalaban programas y arreglaban computadoras. Pero eso era hace mucho tiempo. Luego, esto ya con la globalización, ¿qué pasó? Que la tecnología fue el impulso para que las empresas continúen su crecimiento. No solo bastaba con su producto per se, o sea, por sí mismo. Es decir, si yo tengo un buen producto, no me basta tener el buen producto para poder tener buenas ventas. Tengo que tener buenos procesos de distribución de ventas. Y esos buenos procesos de distribución de ventas se basan en las tecnologías. ¿Sí? Tener sistemas fiables, tener sistemas que sean realizados de acuerdo a la experiencia, no al criterio de un programador, porque el programador, por ejemplo, nunca vende, él nunca vendió, él nunca almacenó un producto, él nunca lo procesó. Él se imagina que funciona así. Entonces, cuando los sistemas obedecen a la experiencia y tienen una buena madurez, obviamente tienen un costo más elevado, pero sin embargo garantizan los procesos de la empresa. Y todo esto, sí, el compendio sí, es lo que se consigue finalmente, pues, cuando ya se toma en cuenta la tecnología, es decir, cumplir los procesos de forma adecuada. El siguiente dice EDM 05, asegurar la transparencia hacia las partes interesadas. ¿Sí? Dice, en este proceso se rastrea y monitorea la estrategia de implementación, la terminación de proyectos, el uso de recursos, el cual debe asegurar la medición y la elaboración de informes que deben estar relacionados con la conformidad y desempeño de los procesos y la entrega del servicio relacionado con la TI de la empresa, y esa debe ser transparente, las cuales deben tener la aprobación de las partes. Ya. En resumen, este proceso lo que hace es tener toda la parte de la medición, los informes, las métricas. Se han dado cuenta que cuando existe una junta de accionistas, ellos no se dedican a ver el detalle mínimo, no es que en la junta de accionistas no van y dicen, a ver, les presento que esta semana o este mes hubo un problema con un cliente que se portó grosero y no, esas cosas no ven. Ellos ven los indicadores, ¿sí? Simplemente, es decir, ven los indicadores macro, se llama. Costo, cuánto me costó producir esto, cuánto invertí, el dinero en el tiempo, porque no es lo mismo tener el dinero ahí contante que invertido, ¿no? Porque está dejando de ganar. Entonces, todas estas cuestiones ellos ven a través de indicadores. Eh, dice,
Ya. Entonces, en lo que iba era en este proceso de asegurar la transparencia, lo que le indica es cómo asegurar la transparencia de toda la empresa en lo que tiene que ver con los procesos informativos. ¿Hacia quién? Hacia las partes interesadas. ¿Quiénes eran las partes interesadas? Eran la parte de, comenzando con los internos, ¿no? Los accionistas, los directores, los usuarios, ¿sí? Quienes más eran las partes, todo lo que tenga que ver los interesados en el proceso de forma interna. Los externos eran los proveedores, a quienes compramos los suministros, las materias primas, los clientes, a quienes les vendemos el producto ya procesado, ¿sí? Ellos son los externos. Quizás también podría ser alguna otra área por ahí de control externa, qué sé yo, una empresa de auditoría externa, quizás podría ser. Entonces, la idea de esto es simplemente asegurar que los procesos sean transparentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, el gobierno, que son estos 5 procesos, me está ayudando a que la empresa de alguna forma esté bien encaminada. Por eso se llama gobierno, ¿sí? Y también, si ustedes se dan cuenta, tiene un tinte de auditoría. Es decir, no solo es una especie de documento que está para leer y dar un criterio y decir, está de hacer eso. No, es una guía. Por eso se llama, incluso algunos documentos se llama guía de catalizadores. Es el paso a paso que hay que hacer. Ya. Dice cascadas de metas de COVID-5. A ver, ¿quién tiene? Me parece que la señorita Lisbeth Tumbaco, por favor, ayúdeme con la lectura. Cascadas de metas de COVID-5. Cascada de metas de COVID-5. Las empresas existen para crear valor para sus partes interesadas, por tanto tendrán como objetivo de gobierno la creación del valor. La creación de valor significa obtener beneficios a un coste óptimo de recursos mientras se optimiza el riesgo. Los beneficios pueden ser financieros para empresas comerciales o de servicio público para entidades de gobierno. El gobierno trata sobre negociación y decisión entre los diferentes intereses en el valor de las partes interesadas. El sistema de gobierno debería tener en cuenta a todas las partes interesadas cuando se tomen decisiones relacionadas con la evaluación de beneficios, riesgos y recursos. Para para cada decisión, las siguientes preguntas deberían hacerse: ¿para quién son los beneficios? ¿Quién asume el riesgo? ¿Qué recursos se requieren? Ya, gracias. Entonces, verán, este tema de las cascadas de metas es una especie también todavía a breves rasgos o generales de cómo vamos a convertir las necesidades de las partes interesadas en objetivos de gobierno, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser las necesidades? Recuerden, queremos vender más, una parte interesada. Queremos producir más. Por ejemplo, puede que tengan un problema con los clientes, que haya muchas quejas. Entonces, queremos reducir el nivel de quejas de los clientes, ¿sí? Y aquí, justo aquí, vamos a pensar ya en una necesidad que van a tener las partes interesadas. Una de las partes interesadas es obviamente son los dueños, ¿no? Pero pongámonos en el papel donde se ha dado un caso en la empresa, ¿no? En cualquier empresa, estoy inventándome. Por ejemplo, que se dieron cuenta que ciertos usuarios realizaban cosas en el sistema, realizaban acciones que no deberían hacerlo, o sea, y que esas acciones deberían ser más restrictivas. Es decir, les pongo un ejemplo. En el Supermaxi, el cajero está él eliminando un artículo y él mismo permitiéndolo cambiar sin que tenga una aprobación. Sí, y si ustedes se han dado cuenta, cuando un cajero va a realizar cualquier actividad que esté fuera del proceso normal, es decir, si ustedes van, por ejemplo, a vender, van a comprar algo, ¿no? Y dentro de los productos el cajero ya le pistoleó con el código de barras un artículo. Luego le dicen, ¿saben qué? Este ya no quiero. Entonces, él no lo puede coger y eliminar porque ya está tomado en cuenta en el proceso de compra. ¿Qué hace ahí? Pide una autorización a un supervisor, él viene, le pone la clave o pone una llave, ¿sí? Y ahí recién
puede él hacer esa eliminación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que se da eso? ¿Por qué no le dejan al cajero eliminar él nomás sin estar llamando a nadie? Porque sería como, por ejemplo, si, o sea, si la persona, el cajero ya, puede suplir varias cosas cuando no lo ven o algo así. Eso, muy bien. No, Sí, sí. no sé explicar, pero más o menos. No, no, sí, pero sí le entendí. Ya. Lo que pasa que esto se llaman control interno. Esto es el área de control interno, ya estamos metiéndonos ahorita. El control interno busca que los procesos se realicen de la forma correcta y que no exista dolo, se llama en empresas. O sea, dolo es realizar una actividad buscando un beneficio particular. Entonces, buscan que no haya robo, que no haya dolo. ¿A través de qué? De los controles que se llaman del control interno. ¿Qué pasa? Si el mismo cajero puede eliminar pensando mal, sí, él simplemente lo puede pistolear, ¿no es cierto? Y cuando se da cuenta que nadie lo está viendo, sí, como ya lo pistoleó con el código de barras, ya le va a aparecer en la lista del cliente, ¿sí? Y ustedes saben que cuando se hace compras, bastantes compras, ese ratito no es que están viendo las bolsas, aquí está, no, cogen todo, ¿no es cierto? Y él puede, pensando mal, no digo que sea así, recuerden, pensando mal, puede simplemente dejarlo a un lado y hacer esa cuestión o dejárselo ya para él. ¿Cuál es el objetivo de que el supervisor venga acá? No es que tampoco el supervisor viene como ogro y le dice, ¿por qué me llaman? No, el supervisor simplemente se acerca y le dice, a ver, me pediste la llave o me pediste activación. ¡Puc! Le activa, nada más. Pero con eso que hizo el supervisor, ya está realizando un control, porque visualmente está viendo que efectivamente el artículo del cliente ya no lo quiere. O el artículo lo va a cambiar por otro artículo. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es lo que yo quiero que ustedes validen, o nos llevemos como tarea para validar. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una necesidad, la parte interesada va a tener la necesidad de verificar los accesos de los usuarios. ¿Sí? Miren, ahorita, justo al inicio de la clase les había dicho, pero ahorita le estamos aterrizando más la idea. Vamos a hacer una verificación de accesos de usuarios. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos tener un levantamiento, ya les voy a compartir después una matriz, un levantamiento de un archivo de los accesos que va a tener un sistema. Por eso les digo, cada uno, por favor, vaya buscando su sistema. Si no tiene finalmente, no tiene acceso, ya en último de los casos, busque un demo, un sistema al cual accedan por lo menos al menú y a las opciones que tienen. No vamos a transaccionar, no es que les digo que se abra el cliente y que ingrese el cliente. Simplemente vamos a ver por ahora el menú. Ya, entonces aquí, regresando al tema de las cascadas, las necesidades de las partes interesadas se van a convertir en objetivos de gobierno, los mismos que nos van a permitir crear valor para la empresa. ¿Sí? Aquí comienza todo. Por eso se llama cascada de metas. De aquí vamos cayendo en cascadas y las demás cosas. Entonces, ya sabemos que tenemos los objetivos de gobierno que son realización de beneficios, optimización de riesgo y optimización de recursos. Pero esos se van a convertir se podría decir, o las necesidades las vamos a convertir en procesos que validar que se van a cumplir con este objetivo que se llama creación de valor. Dice, el gobierno trata sobre negociación y decisión entre los diferentes intereses en el valor de las partes interesadas. El sistema de gobierno debería tomar en cuenta a todas las partes interesadas cuando se tomen decisiones. Miren, eso es básicamente el gobierno. Tomar en cuenta a todas las partes interesadas. Es como que aquí el gobierno nacional, tome en cuenta a todos para tomar una decisión. Tendría que tomar en cuenta al área a quienes manejan la seguridad del país, a quienes producen, a los agricultores, los que producen arroz, los que producen maíz, ¿sí? ¿A quiénes más? A la parte obrera del país. ¿A quiénes más? A los empresarios, al colegio de empresas. ¿A quiénes? A la parte bancaria también, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay sesgos y hay direcciones,
como que, no digo que me conste, ¿no? Pero ahora dicen pues que el presidente está tendiendo un sesgo con la gente que se dedica a la banca. Podría ser o no, no me meto en ese sector, pero sin embargo ahí es lo que se dice que ya no hay gobierno, para que vayan entendiendo. Porque el gobierno, dice, el sistema de gobierno debería tomar en cuenta a todas las partes interesadas. Por eso se llama gobierno nacional. Sí, entonces es lo mismo aquí aplicado al tema del gobierno y la gestión de TI. ¿Sí? Entonces, ¿para qué debe tomar en cuenta todos? Para valorar las decisiones relacionadas con la evaluación de beneficios, riesgos y recursos. Esto que está acá. ¿Sí? Para cada decisión, las siguientes preguntas deberían hacerse. Primero, ¿para quién son los beneficios? ¿Quién asume el riesgo? ¿Y qué recursos se requieren? Si yo les digo, por ejemplo, tenemos una necesidad que es corregir o evaluar, mejor dicho, evaluar los accesos de los usuarios, ¿sí? Yo pregunto, si ya les tomamos en cuenta todas las partes interesadas, ¿para quién serán los beneficios de esta evaluación? Para la empresa. Así es, para la empresa, para todos, ¿no es cierto? Porque nos conviene a todos, incluso al mismo usuario final, porque yo creo que nadie va a ir nadie va a un trabajo, o por lo menos la mayoría no van con una mentalidad de hacer algo malo, ¿sí? A veces, muchas veces, estos procesos les salvan a los usuarios, a los empleados, de que les estén viendo mal o que la gente dude de ellos. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, yo me basé en el proceso y el proceso me dice que haga esto. Entonces, está bien, más bien. Entonces, a toda la empresa y a las partes interesadas. En el caso de que sea un proceso que sea un poco complejo o que se deba tener un apetito al riesgo, es decir, que como les decía el ejemplo de las ventas, que necesitemos de ley arriesgar, porque si no arriesgamos no vendemos. ¿Quién asume el riesgo? Ahí se debe definir quién va a asumir el riesgo. Generalmente, ¿qué pasa? En una auditoría, centremos en una auditoría de sistemas. Como les digo, hay procesos que no se pueden corregir, porque puede haber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Que el sistema es muy obsoleto y cambiar ese sistema es muy caro y haciendo un análisis costo-beneficio, el proceso que maneja no da muchos ingresos. Entonces, es más caro, demasiado más caro invertir que mantener ese proceso así. Y dice, ¿y qué puede pasar? Ah, puede pasar que haya un robo de mínimo o que se pierdan, ¿qué me invento? El sistema es un sistema alimentario de suministros de oficina. Dice, ya, dice, ¿y qué pasa? Que el sistema es antiguo y no tiene muy buenos controles. Y los empleados se pueden robar los suministros de oficina. Ya, dice, está bien. Y arreglémosle. Dice auditoría, procesos no fiables, ya. Pero al momento de revisar para ver si levantamos esa auditoría, si corregimos, nos damos cuenta que hacer un sistema que cubra todo eso es caro. Y lo que se compra anualmente en suministros es ínfimo, o sea, pequeño. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si me cuesta $100,000 el sistema y yo compro $400 al año o casi meses en suministros, es muy caro. Haciendo un análisis costo-beneficio, no se justifica. Entonces, ¿qué se le dice a auditoría? ¿Sabes qué? Acepto este riesgo, asumo el riesgo. ¿Por qué? Porque me sale mucho más caro levantar la observación que tú me sugieres, porque esos son suministros y a lo mucho que puede pasar es que se roben $400 al año y no creo que pase. Entonces, dice, está bien, ¿quién asume el riesgo? Entonces, en esta reunión que se hace, se define quién va a asumir el riesgo y finalmente podría ser pues qué sé yo, la junta de accionistas o la gerencia del centro, porque se va derivando muchas cosas, o finalmente podría ser hasta el área de talento humano o el área de compras de suministros. ¿Sí? No, muy buena pregunta, señor Arturo. No, es que ya Arturo, tenía la pregunta. mande, mande. Yo tenía la pregunta. Lo que Ya, pasa, dígame. por ejemplo, alguien comete el error. ¿Sería, por ejemplo, el dueño de la empresa quien asume el riesgo o la persona que comete el error?
Ya. Ojo que estamos hablando, Porque, dígame, dígame. porque por ejemplo, el dueño pierde, por así decirlo, las ganancias. Y en cambio, el que cometió el error, en cambio, sería como que poniendo en riesgo el puesto de donde trabaja. Ya. Muy buena pregunta y también nos sirve para clarificar. Recuerde que estamos viendo un estándar para el sistema de gobierno y gestión que abarca todos estos de los temas de auditoría. Pero estamos haciendo previsivos, no estamos siendo post, es decir, aún no han robado. Tenemos sospechas simplemente, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo ahorita es una especie de, haciendo un consenso para ver cómo trabajar en el caso o cómo actuar en el caso de que pase, ¿sí? Por eso dice aquí en el tema del apetito, del quién asume el riesgo. Y ojo que no siempre van a asumir el riesgo. Yo digo en el caso que se requiera. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de los suministros, ¿no es cierto? Los suministros, entonces, ¿quién asume el riesgo? Ahí se define si es el área a nivel de la gerencia, a nivel de la dirección o a nivel de la junta de accionistas. Dicen, ¿saben qué? Los accionistas, si pasa algo, nos descuentan de nuestras utilidades, porque tenemos que vender. Podría ser. ¿Qué pasa en el caso ya netamente de que se consuma un robo, ¿no es cierto? En el caso de que se consuma un robo, como ya existe quién asumía el riesgo, sí, ya existe quién asumía el riesgo, ya directamente, si se da el robo, esa área lo asume el riesgo. En la que lo asumió el riesgo, pues será quienes deben justificar o quienes deban finalmente dar la cara. Y ya voy a ver esos términos también, porque una cosa es quién es el responsable de hacerlo, otra cosa es quién es el que da la cara o quién es el que como quien dice, pone el pecho a las balas. Otra cosa es a quien solo le consultan, otra cosa es a quien solo le informan, ya vamos a ver eso. Pero haciendo el círculo más pequeño, estamos haciendo primero para ver quién asume el riesgo en caso de que pasara. Cuando pasa, efectivamente, cuando pasa y si lo comprueban, efectivamente, quien sufre la primera consecuencia es el usuario o el empleado que actuó mal, ¿no? Lo despiden con visto bueno porque hay pruebas y todo eso. Chévere. Pero no es que se da que solo le despidan el empleado y ahí queda. No, por eso están los demás puestos. Por eso jerárquicamente todos tienen más responsabilidades. Y cada responsabilidad, mientras mayor es la responsabilidad, mayor es el sueldo, ¿sí? Entonces, cada quien, un gerente no está puesto de adorno, un gerente está puesto para que gerencie. ¿Y gerenciar es qué? Gerenciar es constantemente estar revisando controles, haciendo controles, diciendo, a ver, esto compré, esto debería vender, o esto yo estoy gastando en fundas, estoy consumiéndome esto. Eso es lo que hace un gerente, ¿sí? Entonces, ahí, por eso es que aquí hablando a nivel de auditoría, hay que ver quién va a asumir el riesgo, si el gerente, si el director o si más arriba. Pero ya en la realidad, pues simplemente cuando pasa, quien sale despedido, pues es obviamente el, el usuario que consume o no. Yo he estado en casos cuando ha habido temas muy, muy fuertes, ¿no? Y cuando ya son temas fuertes y ya ha habido incluso, ya se ha implementado controles y toda cuestión y no siguen funcionando y finalmente ahí las decisiones son muy drásticas, ¿no? No es que sale una persona, sino salen en cadena, sale el que hizo, sale el supervisor del área, sale el gerente del centro, o sea, desencadena. ¿Por qué? Porque ya queda la duda. Entonces, lo mejor es actuar de bien y no pasa nada. Por ahí yo creo que voy contestando su pregunta porque usted me parece que me entendió que le echan la culpa a otro y no al usuario. Pero sí, finalmente se castiga el que hace el que hace el robo. No sé si por ahí va su pregunta, señorita Liz. Sí, sí, sí. Ya, chévere. Entonces, recuerden que aquí estamos viendo desde la parte corporativa, ¿no? Y estamos viendo la necesidad que tenemos de esta sospecha que existe de los accesos de los usuarios y vamos a ver cómo lo convertimos luego en un objetivo de gobierno. Ya. Continuando con las cascadas de meta de COVID, dice las necesidades de las partes interesadas tienen que transformarse en estrategia corporativa practicable.
es decir, que se pueda poner en marcha. Si aquí tengo una necesidad, debo hacer una estrategia corporativa que me permita ayudar a cumplir esa necesidad. La necesidad que yo tuve simplemente fue podría ser, más que como sospecha, podría decir, robos, pongámosle así más grave, para que se vea, robos por accesos no autorizados, ¿sí? Eso vamos a ponerle aquí. Ese va a ser nuestro tema, miren. A medida que uno va viendo el proceso, se va organizando. Robos por accesos de usuarios no autorizados. ¿Ya? Esa va a ser la necesidad. Entonces, esta necesidad que tenemos, la vamos a convertir, ¿a qué? La debemos convertir en una estrategia corporativa practicable. Es decir, que se pueda poner en marcha utilizando COVID. Entonces, la cascada de metas de COVID-5 dice que es el mecanismo para traducir las necesidades de las partes interesadas en metas corporativas específicas, practicables y personalizables. Es decir, ¿qué podría ser una meta corporativa? Asegurar los recursos de la empresa para evitar robos, por ejemplo, me invento, ¿no? Ya vamos a ver cuáles podrían ser. Metas de TI, auditar o crear un perfil adecuado de los usuarios para asegurar que solo puedan realizar sus transacciones o las transacciones permitidas. O también se llama esto perfilamiento o segregación de funciones. La segregación de funciones a nivel de TI es cuando los usuarios tienen únicamente, se valida que tienen únicamente lo autorizado y lo que necesitan para sus procesos, nada más. Sí, lo que se dice en auditoría y en COVID es que el usuario tiene todo prohibido, únicamente tiene acceso a lo que necesita. Es decir, si el usuario es un cajero, él solo debe tener el módulo de ventas para seleccionar clientes, nada más. Él no los ingresa, él no los modifica a los precios, no modifica el inventario, porque imagínense si un cajero puede modificar el inventario. Si se roba 100 artículos y luego en el inventario modifica y es como que no ha pasado nada. Llega el inventario físico que hacen cada cierto tiempo y dice, oh, sorpresa, faltan 100, no hay culpable, ¿no? Entonces, todo eso es consiste en la parte de segregación de funciones. ¿Sí? Y metas de los catalizadores, ya vamos a ver cuáles son los catalizadores. ¿Sí? Esta traducción permite establecer metas específicas a cualquier nivel y en toda área de la empresa, como apoyo a las metas globales. Es decir, aquí hablamos a nivel corporativo global. ¿Sí? En el caso de que ya existe una necesidad y vamos a utilizar la cascada de metas, la cascada de metas es a nivel global. Entonces, ¿cuál es lo primero? Aquí está la cascada en un gráfico. ¿Cuál es lo primero? Son los motivos de las partes interesadas. Es decir, ¿cuál es la necesidad o cuáles son los motivos? ¿Sí? Entonces, el motivo, por ejemplo, que tenemos aquí primero es disminuir el robo. Podría ser. Sí, la necesidad, ¿cuál es? Asegurar, o cómo estaba acá. Asegurar cómo es crear un perfil autorizado para los usuarios. Es exactamente. Por ahí, por ahí. Asegurar. No pongámosle asegurar, pongámosle restringir el acceso a procesos no autorizados por los usuarios, podría ser. ¿Sí? O sea, esto no hay una sola respuesta, ¿no? Es cómo se le mueva, cómo se le arregla el tema. Así es, todo va jerárquicamente. Ya vamos a ver cómo es jerárquicamente esto. Entonces, si ya tengo la necesidad, yo ya sé pues que para el gobierno tengo que verificar la realización de beneficios, optimización de riesgo y optimización de recursos, a nivel muy general. ¿Sí? Luego voy a ver los objetivos de la empresa y ver dónde cae o qué objetivo de la empresa cae esta necesidad que tengo. Luego que tengo esa necesidad, verifico, una vez que identifico la necesidad,
verifico con qué objetivos de TI se vincula. De tal manera, si me dicen, si encuentro acá un objetivo que dice, por ejemplo, garantizar el acceso adecuado de los usuarios para evitar robos. Entonces veo qué objetivos de TI se vinculan con ese objetivo de la empresa. Entonces seguramente hay uno que dice, auditar el perfil que cumpla así, con los accesos debidos. ¿Sí? Una vez que identifico el objetivo de TI, puede ser uno o varios, debo identificar ese objetivo de TI con qué objetivo de catalizadores se vincula. Los catalizadores básicamente son las prácticas, es decir, lo que se debe hacer. Es decir, para que se cumpla el objetivo de TI, que es validar que los accesos estén correctos, el catalizador me da una práctica, más a detalle, me dice mensualmente auditar o verificar los datos del usuario, crear un nuevo perfilamiento para garantizar la segregación de funciones, etcétera. Me va a decir acá, ya vamos a ver. Y esa es la famosa cascada, ¿sí? Es decir, primero tenemos qué motiva a las partes interesadas, sospechas de robo o robo. Luego, qué necesidad tienen las partes interesadas, ¿sí? Y luego, dependiendo de esa necesidad, vinculo con qué objetivo de la empresa, porque hay que verlo. Si fuera independiente, si lo veríamos solo desde de la parte de TI, de aquí de la necesidad me parto a cada objetivo de TI, pero el objetivo es que se lo vea a nivel corporativo. De tal manera que cuando cumpla los objetivos catalizadores y se realicen, yo no voy a decir, cumplí el objetivo de TI. ¿Por qué? Porque se va a escuchar como que no tengo valor para la empresa. O el que lo cumpla va a decir, cumplimos con el objetivo de la empresa, que era asegurar la correcta manipulación de los sistemas para garantizar las ventas. Mi invento. ¿Sí? Se escucha más grande, se escucha con más valor y primero tomando en cuenta lo que ya me da COVID. O sea, no sé si hasta aquí, a breve rasgos, sí le entendieron. El motivo que motiva a las partes interesadas para hacer un control con COVID, la necesidad de las partes interesadas, que es algo más a detalle, se ve esa necesidad con qué objetivos se vincula, esos objetivos se los ve con qué objetivos de TI se vinculan, esos objetivos de TI se los ve con qué prácticas o objetivos de los catalizadores se vinculan y hay que hacer esas actividades que están dentro de la práctica, porque cada práctica trae actividades. ¿Sí? Y listo. Entonces ahí vamos teniendo un entendimiento de la cascada de metas de COVID. Ahora vamos a avanzar. Ayúdeme con la lectura, señor Miñaca. Ya. Utilizar la cascada de metas COVID-5 en la práctica. Cada empresa debería construir su propia cascada de metas, compararla con con COVID, y después refinarla. Por ejemplo, la empresa puede desear reducir las prioridades estratégicas a pesos o importancias específicas para cada una de las metas corporativas. Validar los mapeos de las cascadas de metas, teniendo en cuenta su entorno específico, negocio, etc. Métricas. Se tiene las metas corporativas y metas TI con métricas de muestra que pueden ser utilizadas para medir el logro de cada meta. Estas métricas son muestras y cada empresa debería revisar cuidadosamente la lista y decidir cuáles son métricas pertinentes y alcanzables para su propio entorno. Las descripciones detalladas de los procesos contienen metas de procesos y métricas. Ya, gracias. Dice, ya en la práctica, ¿no? ¿Cómo es que debíamos hacer? Dice, cada empresa debería construir su propia cascada de metas, porque como les dije, todo parte de un motivo y una necesidad. No todas las empresas tienen los mismos motivos. Sí, y ni siquiera tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino con lo que necesitan o con lo que tienen que controlar. Entonces dice, cada empresa debería construir su propia cascada de metas. Por ejemplo, dice, se puede desear, ¿no? Es un ejemplo. Dice, traducir las prioridades estratégicas a pesos. Esto pesos no quiere decir, no es una moneda, ¿no? Por si acaso, no es que son pesos colombianos ni chilenos, nada. Sino que las prioridades que tiene la empresa, por ejemplo, prioridades estratégicas, duplicar el volumen de ventas, ¿sí? Esa prioridad le podemos dar un número, un porcentaje, ¿sí? Y con ese número se puede ya evaluar cómo va el avance de esta meta corporativa. Y esa es la idea.
Si yo tengo una necesidad es un texto, ¿no es cierto? Pero el texto lo convierto de alguna forma en un peso, en un porcentaje, en un valor, para saber cuándo va avanzando a cumplirse esa necesidad. ¿Y cómo, con qué ayuda hago eso? Con la meta, con la cascada, que básicamente es ir viendo de matriz en matriz, cómo se vincula el uno con el otro, teniendo en cuenta su entorno específico. Claro, pues, como les digo, dependiendo del negocio, ¿no? No es lo mismo el comercial, la feria que el ferizariato, el megacentro, ¿no? No es lo mismo. Entonces ya depende del entorno y la necesidad que tenga. Métrica, ¿qué es una métrica? Dice, se tiene las metas corporativas y metas de TI con métricas de muestra que pueden ser utilizadas para medir el logro. Métrica es el peso que habla acá, pero ya a nivel estándar, es decir, yo ya le doy COVID ya me da una métrica. Dice, a ver, si tú quieres medir, por ejemplo, acá tengo un proceso. Si tú quieres medir, asegurar la optimización de riesgos, ¿sí? Si tú quieres medir esto, ¿cómo lo vas a medir? ¿En base a qué? Entonces ahí COVID me puede dar uno que diga porcentaje de eventos versus, por ejemplo, o puede ser porcentaje de eventos de robo versus transacciones sin problema, por ejemplo. Es decir, si yo tengo 1000 ventas, de las 1000 ventas, ¿dónde se detectó un robo? Entonces, cojo alguna división inversa, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir 1000 dividido para 2 robos que hubo, me sale un porcentaje 0.98 en mi mente. Entonces yo digo, casi, no hubo ningún problema. El casi es por esos 2 robos que hubo. Ese es un valor. Sí, esa es la idea, o sea, dar una métrica. Pero esa métrica no me las invento yo, sino que ya nos da COVID. Ya vamos a ver cuáles son las métricas. Esas métricas son muestras y cada empresa debería revisar cuidadosamente la lista. Decidir cuáles son métricas pertinentes y alcanzables para su propio entorno. Es decir, como les digo, no todas son iguales para todas, dependiendo del entorno de negocio. Las descripciones detalladas de los procesos contienen metas de procesos y métricas. Es lo que vamos a ver. Cada proceso contiene metas de proceso y métricas. Aquí está el gráfico de lo que son las metas corporativas, ¿sí? Y las métricas. Por ejemplo, aquí ya habíamos visto incluso la semana anterior algo de esto. Por ejemplo, metas corporativas. Si yo tengo una meta corporativa que dice valor para las partes interesadas de las inversiones de negocio, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo medir que exista en la empresa valor para las partes interesadas de las inversiones de negocio? Puedo medir con el porcentaje de inversiones en las que la entrega cumple con las expectativas de los interesados. Es decir, yo cojo y saco toda la lista, ¿sí? Toda la lista de las inversiones que se ha dado. ¿Sí? Entonces, para cada inversión, por ejemplo, los interesados van a tener una expectativa. Por ejemplo, dicen, ¿sabe qué? Necesitamos aumentar el volumen de ventas en Santo Domingo. Ah, ya, dice, aumentemos 2 almacenes más o un almacén más. Pero los interesados y los tomadores de decisiones, que son los accionistas, dicen, a ver, ya nos dieron el análisis y tenemos que invertir $1,500,000. Ok, ¿cuánta utilidad nos va a dar esto? Hacen un cálculo previsivo, no es exacto, ¿no? Y dicen, está bien, chévere. Entonces, ellos tienen por un lado la expectativa de la utilidad, ¿sí? Y por otro lado tienen la parte de la inversión. Entonces, porcentaje de inversiones en las que la entrega cumple con las expectativas. Piden un reporte y ese reporte debe tener si los interesados estuvieron acorde o estuvieron contentos o dieron el ok de esa, se puede decir, de esa expectativa. ¿Cumplió las expectativas, sí o no? Mientras mayor sea el porcentaje, mayor se está cumpliendo esta meta corporativa. Mientras menor sea el porcentaje, menor se está cumpliendo esta meta corporativa. Así me va dando a mí, ¿sí? A nivel corporativo. Dice, porcentaje de productos y servicios en los que se realizan los beneficios esperados. Lo mismo. Por ejemplo, pueden decir, ¿sabes qué? Necesitamos aumentar el nivel de ventas en el área qué sé yo,
se me ocurre, de enlatados. Dice, mira, hay un muy buen precio y el gobierno nos permite importar de tal país. Comienzan a importar ese artículo. Y resulta que aquí a la gente no le gustó, por algún sabor, por la idiosincrasia, porque aquí nos gusta el sabor, nos llevamos por el sabor más que por los beneficios, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? También va a haber un reporte de porcentaje de productos y servicios en los que se realizan los beneficios esperados. Entonces, si no se vendió, quiere decir que se invirtió, pero no, este producto no rindió, no se vendió, entonces el porcentaje va a ser bajo. Entonces, estas son métricas para las metas corporativas, ¿sí? Todavía no vamos viendo las métricas de TI. Pero miren, aquí están las 17. En realidad aquí no les he copiado todo, solo les he copiado la primera pantalla, ¿sí? Ya, ahora, acá ya tenemos las métricas de TI, ¿sí? Las métricas de TI. Contiene todas las metas de TI según se han definido en la cascada de metas e incluye métricas de muestra para cada una de ellas. Ojo, las de acá eran metas de la corporación, de la empresa, ¿sí? Y acá son los objetivos de TI. O sea, aquí tenemos alineamiento de TI y estrategia de negocio, ¿sí? Tengo una métrica. ¿Cómo valido si existe o no existe alineamiento de TI y la estrategia de negocio? Con el porcentaje de metas estratégicas y requerimientos corporativos apoyados por las metas de TI estratégicas. O sea, cada vez existen en las empresas requerimientos, ¿sí? Entonces, si yo hago 20 requerimientos, de los cuales 10 son para apoyar metas de TI, metas de la corporación, ¿sí? Y 10 simplemente son para apagar incendios. Por ejemplo, me dicen, un requerimiento puede ser desarrollar un sistema o modificar un sistema que permita validar o que permita vender en picking, como les había dicho, por la pandemia. Normalmente vendo en presencial, ¿no? Pero la empresa, como la gente no puede ir, el mismo sistema lo modificamos, hizo un requerimiento a la empresa para que la área de TI lo haga, para que se pueda vender en picking. Esa es una meta estratégica. Estoy ayudando a cumplir. Pero sí también hay otro requerimiento corporativo que me dice realizar o modificar el sistema para qué sé yo, podría ser para lo que les decía antes, para controlar de mejor forma el inventario de suministros y materiales. Quizás si no está bien vinculada, esa meta no está apoyando una meta corporativa. Entonces, lo que quiere decir aquí es que si tengo 10 artículos o 10 sistemas que hice para apoyar a las metas estratégicas y 10 que hice solo para que no apoyen las metas estratégicas, el porcentaje va a ser del 50%. ¿Por qué? Porque la mitad hice para apoyar a la empresa y la mitad hice para pagar incendios o para cosas que no tienen mucha significancia. ¿Qué le está diciendo esto a COVID? Que el tiempo de TI lo estoy invirtiendo, no lo estoy invirtiendo en su mayoría para apoyar las metas estratégicas, sino simplemente me estoy enfocando en otras cosas que no tienen mucha importancia, ¿sí? Entonces, eso de aquí es lo que ustedes deben validar respecto a los objetivos de TI. Ahora bien me van a decir, claro, pero en una empresa pequeña no se da esto. Por eso, hay objetivos de TI y métricas dependiendo de su entorno. Esto, por ejemplo, yo estoy hablando de una empresa grande. En una empresa grande casi todos los días hay requerimientos. ¿Por qué? Porque los procesos van cambiando, los procesos van mejorando, se va cambiando de tipo de producto. La parte del regulatorio del gobierno va cambiando, ¿sí? Miren, antes solo teníamos el tema del impuesto del IS. ¿Y qué otro impuesto había? Se me fue. Pero ahora era un solo tipo de proveedor ahora ya hay proveedor calificado. Uno puede ser proveedor calificado o cualquier proveedor con RICE y varía el porcentaje del impuesto. Sí, entonces eso no había antes. Entonces constantemente van a haber requerimientos en las empresas. Entonces, mira, aquí van a ir las métricas. Lo que sí yo quisiera que ustedes, bueno, por acá ya vamos a abrir el documento de los catalizadores, el documento de COVID para ver el requerimiento que tenemos, dónde más, a qué meta corporativa se pega. Pero terminemos primero esta parte. Ya, continuando con la guía de referencia de procesos de COVID-5, estos son
la estructura que va a tener en realidad la referencia de procesos. Verán, cuando ustedes escuchan proceso, quiere decir lo que debo seguir para poder evaluar o para poder realizar una acción. En este caso, nuestro molde o nuestro modelo es el archivo que dice procesos COVID-5 catalizadores. Ese es nuestro molde. Y ustedes tienen como objetivo una necesidad. Entonces, dentro de la necesidad, tenemos que coger la necesidad y navegar por el documento que dice COVID-5 procesos catalizadores. ¿Pero a través de qué? A través de los procesos. Por eso es bueno entender que es un proceso. Y aquí vienen ciertas partes de lo que está formado el proceso. Primero, la identificación del proceso. Como ya les había indicado, tiene una sigla, ¿no? Una sigla y un número, cada proceso. EDM era el de gobierno, ¿sí? Evaluar, ¿qué era? Ya me olvidé. Evaluar, orientar y supervisar. Sí, me confundí. Evaluar, orientar y supervisar. Ahí vienen los demás, alinear, planificar y organizar, adquirir, implementar y construir, adquirir e implementar, entregar, dar soporte y servicio y soporte, monitorear, evaluar y algo más con A. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tiene su sigla y tiene un número, EDM 01, 02 y así. Segundo, tiene el nombre del proceso, ¿no? Es una breve descripción indicando el asunto principal del proceso. El área del proceso, ¿a cuál pertenece? Si es de gobierno o de gestión, ¿sí? El nombre del dominio, ¿sí? El nombre del dominio, como les dije, dominio es cada uno de estos. ¿Cuáles son los dominios? Los dominios son gobierno, evaluar, orientar y supervisar, alinear, planificar y organizar, adquirir e implementar, todos los de acá son los dominios. ¿Qué más tiene? Tiene la descripción, ya vimos la declaración del propósito. ¿Cuál es el propósito del proceso? ¿Sí? La información de la cascada de metas. Hace una referencia y descripción de las metas de TI relacionadas que son soportadas principalmente por el proceso. O sea que miren, cada proceso lo va cruzando contra las metas de TI. ¿Sí? Y estas metas de TI se van cruzando con las métricas para ver ahí directamente. ¿Sí? Metas y métricas del proceso. Es decir, también tengo metas y métricas de TI y metas y métricas del propio proceso. ¿Sí? Conjunto de metas del proceso, lo que estamos viendo. LDM01, LDM02 y así. ¿Sí? Y número limitado de métricas de ejemplo. Hay un ejemplo para que puedan validar. Aquí están los procesos, entonces yo creo que este debería estar acá. Se me ha movido. Ahí sí. Entonces tengo las metas y métricas del proceso. Y también tengo en cada proceso la matriz RACI. Eso ya les voy a indicar ahorita. La matriz RACI. Sí, ayúdenme con la lectura de esto, por favor, señorita. No sé, nadie más creo que tenía micrófono. Señor Miñaca, ¿se le puede prestar a la señorita Güera para que me ayude con la lectura, por favor? ¿No hay? ¿Todo? Sí, hasta aquí ayúdeme con la lectura de esto de acá. Ya. Guía de referencia de procesos de COVID-5. Matriz RACI. Asignación sugerida del nivel de responsabilidad para prácticas de proceso a diferentes roles y estructuras. Los roles de empresa listados están más sombreados que los roles de TI. Los distintos niveles de implicación son: responsable, ¿quién está haciendo la tarea? Hace referencia a los roles que se encargan de la actividad principal para completar la actividad y producir la salida esperada. A, responsable de que se haga, del inglés accountable, ¿quién rinde cuentas sobre el éxito de la tarea? Asigna la responsabilidad de consecución de la tarea. ¿Dónde termina la responsabilidad? Tenga en cuenta que el rol mencionado es el nivel más bajo apropiado para rendir cuentas. Hay, por supuesto, más altos niveles de rendición de cuentas también. Para activar la potenciación de la empresa, la responsabilidad de rendir cuentas se descompone con la mayor granularidad posible.
La rendición de cuentas no indica que el rol no tenga actividades operativas. Es probable que el rol se involucre en la tarea. Como principio, la rendición de cuentas no puede ser compartida. Consultado. ¿Quién proporciona entradas? Estos roles que proporcionan entradas son clave. Tenga en cuenta que corresponde a los roles de responsable y de rendir cuentas, obtener información de otras unidades o también de interesados externos. En cualquier caso, las entradas de estos roles enumerados deben ser consideradas y, si se requiere, tomar las medidas necesarias para que se escalen, incluyendo la información del propietario del proceso y o del comité de dirección. E informado, ¿quién recibe la información? Estos son los roles que son informados de los logros y entregables de las tareas. Por supuesto, el rol de responsable de hacer debe recibir siempre información apropiada para supervisar la tarea, al igual que los roles responsables del área de interés. Ya, muchas gracias. Esto lo pueden volver a repetir, lo pueden volver a leer incluso, sí, para entenderle cada vez un poquito más. Yo les voy a resumir. La matriz RACI, y aquí pueden ver las iniciales, responsable. La A no es de a responsable, ¿no? Es de accountable. Ya debo indicar la diferencia. De consulting o consultado y de informant o informado. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que en el inglés a veces hay palabras que para nuestra traducción son lo mismo, pero para el inglés no, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes responsable, ustedes me van a decir que responsable es el que es el encargado de hacer un proceso, ¿sí? Es decir, el que da la cara. Y en el inglés es diferente, ya vamos a ver. Recuerden, esta matriz RACI está dentro del proceso y la vamos a ver de una vez a medida que, ahorita, de una vez para ir identificando. Entonces, nos vamos a fijar en un solo proceso. Déjenme abrir el documento, procesos catalizadores. Procesos catalizadores. Ya. Permítame un segundito. Aquí está, miren, todo lo que vimos está claro, aquí hay más texto, pero yo les estoy resumiendo y ya vamos a hacer la práctica para que puedan entender. Esta es la guía de referencia a procesos COVID, que es una entrada y una salida. Y la guía genérica de procesos. Ahorita vamos a ver desde aquí, desde el primer proceso, que sería el capítulo 5. Evaluar, orientar y supervisar es el dominio de gobierno, pero ya saben que es de gobierno, pero se llama EDM, evaluar, orientar y supervisar. El primer proceso es asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno. Ese es el primer, EDM 01. Entonces, si cruzamos con lo que tenemos, ¿qué debe tener? La identificación del proceso. Aquí está, EDM 01. ¿Sí? Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia del gobierno. ¿Sí? La etiqueta, ahí está, el EDM 01. El nombre ya está. La descripción, aquí está. Analiza y articula los requerimientos para el gobierno de TI de la empresa y pone en marcha y mantiene efectivas las estructuras, procesos y prácticas facilitadoras. Con claridad de las responsabilidades y la autoridad para alcanzar la misión, las metas y objetivos de la empresa. Este es el primer proceso de COVID de gobierno, EDM 01. ¿Qué más tiene? Área del proceso.
En este caso el área es de gobierno. Aquí pueden ver, el área es de gobierno. ¿Sí? Nombre del dominio. El dominio es evaluar, orientar y supervisar, que es lo que les decía. Si regresamos acá, aquí está el dominio. Evaluar, orientar y supervisar. ¿Ya? Descripción. Declaración del propósito del proceso. Aquí está el propósito del proceso. Declaración. Proporcionar un enfoque consistente, integrado y alineado con el alcance del gobierno de la empresa para garantizar que las decisiones relativas a TI sean adoptadas en línea con las estrategias y objetivos de la empresa. O sea, que garantizar que los planes que tiene TI apoyen y se alineen con la estrategia de la empresa. En otras palabras, que TI tenga un PETI que se llama el Plan Estratégico de TI y que ese PETI apoye a la planificación estratégica de la empresa, garantizando la supervisión de los procesos de manera efectiva y transparente, cumpliendo el cumplimiento con los requerimientos regulatorios, es decir, lo que tenga que ver con las leyes legales que se han alcanzado, que se han alcanzado los requerimientos de gobierno de los miembros del Consejo de Administración. A veces hay que volver a leer el COVID, porque recuerden que este documento es una traducción y siempre en el inglés va a haber algún tema en la traducción. No solo por el programa, sino porque el inglés es así. Hay cosas que mejor es aprenderlas en inglés que traducidas. Ya. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que tiene un proceso. Dice, ¿qué más tenemos? Información de la cascada de metas. Referencia y descripción de las metas de TI relacionadas que son soportadas principalmente por el proceso y métricas para medir el logro. Información de, aquí están las metas y métricas de la cascada. Entonces, estas metas y métricas de la cascada, perdón, esta de aquí dice el proceso de apoyo, ya, esta se me olvidaba. Son las metas de TI que tenemos con las que se cruza este proceso. Este proceso se cruza con estas metas de TI, con la 1, la 3 y la 07. Y cada meta tiene sus métricas, es lo que habíamos visto el ejemplo. Si yo quiero medir el alineamiento de TI y la estrategia de negocio, una métrica o una forma de medir es ver el porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas de TI, lo que les decía. ¿Sí? Es decir, una estrategia es ver que los objetivos que yo estoy, las acciones, las actividades que estoy haciendo en TI, el porcentaje de acciones cumpla o ayude a cumplir las estrategias, las metas estratégicas de la empresa. Si me sale que la mayoría de porcentajes de acciones no cumplen o no ayudan a cumplir las metas de la empresa, entonces quiere decir que yo estoy en un porcentaje bajo de cumplimiento porque estoy dedicándome a otras cosas como TI, cuando en su mayoría me debería dedicar a apoyar a la empresa. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces tengo las metas de TI. Dígame. Tengo una pregunta. Claro. Para las métricas, ¿tiene que necesariamente pasar por los tres No, o solo uno? muy buena pregunta. Recuerden que al inicio les decía que esto es un modelo. Me ayuda bastante a guiarme, pero no necesariamente es una camisa de fuerza. Y simplemente pueden ser lo que a ustedes les sirva. Si ven que les sirve una únicamente, suficiente. ¿Sí? No que hay ejemplos para ver, porque a veces la empresa, por ejemplo, dice aquí, porcentaje de metas y requerimientos estratégicos. Pero si la empresa es una empresa pequeñita, no va a tener pues al mes muchos requerimientos, sino quizás él hace un requerimiento a TI o a una empresa de software externa al año, a los años, ¿no es cierto? Entonces dice, no, esa meta no me sirve. Vamos a ver la otra. Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios. Ah, esa puede ser que sí, porque yo sí tengo un gerente o sí tengo un director de negocio. Sí, entonces es las que a ustedes les convengan, ¿sí? Toman como ejemplo la que les convenga. Puede ser uno, ¿no? O pueden ser todas. Ya. ¿Qué más teníamos acá? Entonces tenemos aquí las metas de TI y las métricas, ¿no? Es decir, estas metas de TI son las que se vinculan con este proceso, con el EDM01. Luego vamos a ver a nivel de RAS y se va a ver mejorcito ahí. Ya. ¿Qué más tenemos? Las metas y métricas del proceso, que es lo que ya les había indicado. Ah, perdón, acá abajo, metas y métricas del proceso. Así como, así como, recuerdan como cuando les indicaba,
Así como aquí el área para la cascada de metas. La empresa tenía sus objetivos, se acuerda que son 17. Luego los objetivos de TI también tenía sus objetivos, eran 17. Así también tienen los objetivos los catalizadores. Y estos objetivos de los catalizadores es lo que estamos viendo acá, que son las metas del proceso, porque en realidad los procesos vienen a ser los catalizadores, no que por manejar los términos lo llaman así, pero en realidad son los catalizadores o las prácticas. ¿Sí? Entonces cada meta tiene una especie de cada modelo de proceso, cada meta del proceso tiene sus métricas también. Yo puedo medir aquí las metas de TI alineadas con este proceso basándome en esas métricas. O puedo medir las metas de este proceso, ¿sí?, basándome en esas métricas de acá. Y incluso estas métricas son más específicas. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Una meta de este proceso del EDM01 es tener un modelo estratégico, porque es una meta, ¿no? Por eso dice, sería tener un modelo estratégico de toma de decisiones para que las TI sean efectivas y estén alineadas con el entorno externo e interno de la empresa y los requerimientos de las partes interesadas. ¿Cómo mido esto? Tiempo de ciclo actual versus objetivo para las decisiones clave. Es decir, una especie de medir el tiempo, ¿sí? Actualmente, ¿cómo estoy? Versus el objetivo, cómo estoy en cumplimiento versus el objetivo que tengo para tomar las decisiones clave, ¿sí? Otro, nivel de satisfacción mediante encuestas de las personas interesadas. ¿Sí? Yo puedo mandar una encuesta a todas las personas interesadas. ¿Quiénes son? Usuarios, supervisores, jefes, gerentes, directores, accionistas, clientes, proveedores, a todos. Y si ellos me dicen que en mayoría que están satisfechos con las metas o con lo que el modelo estratégico de la toma de decisiones, entonces quiere decir que estamos cumpliendo esta meta. ¿Sí? Otra meta del proceso dice garantizar que el sistema de gobierno para TI esté incorporado al gobierno corporativo, lo que les decía. Que el gobierno de TI esté tomando en cuenta en base al valor. ¿Y cuál es el valor? Cuando apoyo a la empresa. Entonces, ¿cómo garantizo eso? ¿Cómo puedo medir? En un número. Fácil. Número de roles. Miren, número de roles. Roles es como decir puestos, cargos. Número de roles, responsabilidades y autoridades que están definidas, asignadas y aceptadas a gestores, para una gestión de negocio y de las TI apropiadas. ¿A qué se refiere con esto? Que si la empresa va a tomar una decisión importante como duplicar las ventas, invertir en más puntos de venta, invertir en plantas de proceso, etcétera, lo que haga la empresa, que tome en cuenta a quién, a los roles de TI, es decir, al jefe de TI, al director de TI, si la empresa, se toma en cuenta para esta inversión o esta creación de nuevo almacén, tecnología, y la empresa tiene un área de desarrollo interno, incluso deberían incorporar al jefe de desarrollo. ¿Por qué? Porque él debe decirle los tiempos. Y, por ejemplo, imagínense que dicen, ¿sabes qué? Para en el siguiente semestre vamos a invertir en una nueva planta de procesamiento, pero necesito que tú nos pongas en línea con toda la parte de tecnología. Entonces el jefe de desarrollo le va a decir, con todo gusto, pero ya tenemos el tiempo comprometido. Entonces ahí se mueven fichas y si tiene más peso la creación del centro, dejan para hasta segunda orden lo que estaban haciendo y se dedican a hacer lo nuevo. Depende del valor que le dé a la empresa, ¿no? Si es una inversión millonaria que la empresa va a ganar mucho, obviamente las demás áreas lo que tienen que hacer es esperar. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Entonces, si hay muchos roles o la empresa está cumpliendo o está llamando, mientras más número de veces llame a estos puestos del área de TI, quiere decir que esta medida es mayor. Es decir, estoy cumpliendo, garantizando que el sistema de gobierno de TI esté incorporado en el gobierno corporativo. ¿Sí? Todo tiene sentido. Dice, obtener garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera efectiva. ¿Cómo mido esto? Con la frecuencia de revisiones independientes del gobierno de TI. Una, constantemente estoy revisando el gobierno a través de COVID mismo, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo revisamos. Con la frecuencia del reporte del gobierno al comité ejecutivo y a la dirección. Es decir, si constantemente estoy dando el informe de lo que yo evalúo utilizando COVID,
y le doy el informe no solo al gerente, sino al comité ejecutivo, o sea, a los dueños, a los accionistas y a la dirección, al que esté actualmente como director máximo. Si estoy emitiendo mis informes, ¿qué me indica? Que estoy teniendo garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera efectiva. ¿Sí? Número de aspectos de gobierno de TI notificados. O sea, si hay novedades, hay alguna cuestión, alguna notificación respecto al gobierno de TI, en las evaluaciones, ¿qué me indica? Que estoy cumpliendo con, ¿por qué? Porque estoy evaluando, estoy constantemente revisando. ¿Sí? Entonces, estos de aquí son métricas para medir las metas de TI y para medir las metas del proceso. ¿De cuál proceso? De este acá. Recuerden que recién estamos en un proceso, por eso les decía, miren, estamos en el EDM01. Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno. Ahora viene la matriz RACI, que es lo que les decía, la matriz de responsabilidades. ¿Sí? Y aquí me sirve para de una vez explicarles este tema de lo que significa lo que es ser responsable, lo que es ser accountable, ¿sí? Lo que es ser consultado y lo que es ser informado. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la matriz RACI, tengo todos los procesos que se vinculan con este proceso de aquí. Es decir, mejor dicho, de este proceso se derivan 3 prácticas que se llaman, ¿sí? O prácticas clave de gobierno. Es decir, el EDM01 es el proceso. El proceso se divide en prácticas, ¿sí? Que están acá 3, ¿sí? Y cada práctica se divide luego en actividades. Y hasta ahí llega. No sé si entendieron esta parte. Es clave que entiendan esta parte. Estamos viendo el proceso, ¿no es cierto? El proceso EDM01, su descripción, su declaración, sus metas de TI, sus metas de proceso, ¿sí? Este proceso se divide, con la matriz RACI se divide en prácticas. Y cada práctica se divide en actividades, que son las que están acá. Hasta ahí llega el primer proceso. De ahí va, bueno, eso ya tiene que ver con las prácticas, pero eso no lo vamos a ver hoy día, sino básicamente va práctica 2, práctica 3. Ahí se termina el primer proceso y comienza el segundo proceso, EDM02. Asimismo, cada proceso va a tener sus metas de TI, sus metas de proceso, su matriz RACI donde se ven las prácticas y cada práctica va a tener sus actividades. Aquí también hay 3 prácticas, entonces debe haber 3 cuadros de estos con las actividades. EDM01, EDM202 con las actividades, EDM203 con las actividades. Y ahora sí viene el tercer proceso. Y así constantemente. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha entendido esta estructura, vamos a hacer una revisión de aquí del primer proceso. Ahí está. No, esa es la práctica 1. Esta es la primera matriz RACI. Esta es. Ya. Es fácil entender esta. Primero, el accountable. ¿Quién es el accountable? Perdón, el responsable. El responsable es quien está haciendo la tarea o el encargado de hacer la tarea. ¿Sí? Hacen referencia, dice, a la actividad principal. Es como pongamos en una construcción. A ver, ayúdenme ustedes a pensar. ¿Quiénes nomás están en una construcción? El arquitecto, el ingeniero civil, y los albañiles y el maestro de obra. Ya, bueno. Ya. Bien, entonces organicémosle. Desde no digo a nivel, nunca despectivo, simplemente para organizarnos. Si comenzamos desde la parte más abajo, de la parte quien hace, en la parte operativa, el que pone, como quien dice, el día a día, o manos a la obra, es el maestro albañil, ¿no es cierto? Del maestro albañil vendría el maestro de obra, es decir, el maestro quien es el encargado de los albañiles. Luego viene, me parece que me dijo el arquitecto, ¿no es cierto?
Luego, No, el sí. ingeniero civil. Ya. Entonces, cada quien tiene ahí su... El ingeniero civil hace los cálculos, hace la validación, análisis de suelos, hace cálculos de peso, de estructura, todo eso, ¿no es cierto? El arquitecto es el que diseña la Sí, casa. pero Dígame, no dígame. sería primero, por ejemplo, el ingeniero civil no es el primero que hace los planos, ¿no? Sí, en realidad yo los iba en el ejemplo como, no es que yo tenga vastos conocimientos de construcción, sino que yo aprendí cuando construí mi casita, por eso es que algo sé, pero de ahí ya. Bueno, pongámosle entonces al ingeniero civil a la jerarquía más alta, a eso me refería, ¿no es cierto? Eso me quería decir, ya, Sí, entonces sí era por, como usted decía. ya, chévere. Entonces, a lo que voy es que cuando decimos responsable es quien está haciendo la tarea, es decir, hace referencia a los roles que se encargan de la actividad principal para completar la actividad y producir la salida esperada. Es decir, es el que está haciendo ahí, en este caso, ¿quién sería? El albañil. Él es el responsable, ¿ya? La A es el accountable, es el responsable de que se haga, es decir, quien rinde cuentas sobre el éxito de la tarea. Es decir, ¿qué pasa si una pared está torcida o si se cae? El albañil fue el culpable, pero ¿quién Pero el rinde maestro de obra cuentas? da la cara. Eso, exactamente. A quien le jalan las orejas es al maestro de obra, ¿no es cierto? Ya. Ahora que miren que en esa jerarquía ni lo topamos al ingeniero civil y al arquitecto, a los que están más arriba, porque estamos viendo a nivel como quien dice bajo, de procesos bajo. Ya. Responsable entonces quien hace las cosas, ¿no? Y accountable el responsable, incluso el de que se haga, ¿no? El que da la cara. E incluso aquí ese término da la cara, pero aquí está mismo, eso se toma en cuenta, o se dice el que pone el pecho a las balas. Responsable, o rendición de cuentas, perdón, es. Sí, es el que rinde las cuentas. Ya, a veces sucede que también el que rinde las cuentas también tiene actividades de acá del responsable, pero dice, la rendición de cuentas no indica que el rol no tenga actividades operativas, es probable que el rol se involucre en la tarea, sí, como principio. Ya, está bien, también puede tener actividades, pero es finalmente quien da la cara o el que rinde las cuentas. El consultado es quien proporciona entradas o a quien solo le consultan, es decir, en una evaluación de COVID o en una auditoría, primero, ¿quién evalúa? No sé, si el área de TI, si los dueños quieren ver si tenemos buen gobierno de gestión de TI, no es que les dicen al área de TI mismo, evalúense y díganme, no, contratan una auditoría externa o interna, pero alguien fuera de TI y dice, a ver, hazme una auditoría, por favor, de los sistemas para ver si tengo gestión de gobierno, buena gestión de gobierno de TI. Entonces utilizan COVID, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Viene alguien de afuera que no conoce los procesos. Entonces, para validar, por ejemplo, si aquí estamos tomando en cuenta esto que se llama el proceso EDM01, que era del gobierno, asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno, se debe consultar. Entonces, ¿a quién se consulta? A quien tiene conocimiento de ese proceso. Sí, los que nos dan la información. Por ejemplo, yo digo, a ver, quiero validar si el porcentaje de metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas. A ver, ayúdame con los requerimientos estratégicos que has tenido, con todos los requerimientos que has tenido de la empresa, o mejor dicho, ayúdame con todos los requerimientos que tú has hecho, ¿sí? Y de ahí dime cuáles son los que apoyan metas estratégicas y los que no apoyan metas estratégicas. Eso le dice el auditor, ¿no es cierto? ¿Y a quién le debe decir, a quién le debe pedir? A alguien que tenga un rol de consultado, es decir, alguien que sabe esa información y le da. Y esa información sirve de entrada, ¿para qué? Para estas métricas que están acá, para luego validar esas métricas y con esa información el auditor va sacando los porcentajes, ¿sí? Entonces, ese es el consultado, quien proporciona las entradas o quien da la información, quien sabe. El informado es quien recibe la información, es decir, estos son los roles que son informados de los logros y o entregables de las tareas. Por supuesto, el rol responsable de hacer debe recibir siempre información apropiada para supervisar la tarea, al igual que los roles responsables del área de interés. Quizás informado a quién podría ser. Informado podría ser los accionistas, los gerentes, quienes necesitan estar con conocimiento de este proceso o de esta auditoría, de esta evaluación, pero no son quienes forman parte
operativa del proceso. O sea, no es ni responsable, ni es quien va a dar la cara o a rendir cuentas, ni es quien tiene la información, no es consultado, es informado, es decir, él desde lejitos nomás se está enterando de todo lo que está pasando. Ese es el informado. ¿Sí? Entonces está claro con estos 4 roles de la matriz RACI, que es una, en realidad esto se llama matriz de responsabilidades, matriz RACI. Sí está claro, creo, ¿no? Cualquier cosa me comentan. Ya, de aquí nos damos un recesito. A ver. Entonces, con esta información detallada de las prácticas de proceso, vamos a ver acá la matriz RACI. Esa es la matriz RACI. La matriz RACI le va perteneciendo a cada proceso. En este caso tengo el proceso EDM01, que es asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno. ¿Ya? Es fácil entenderle. Acá en la parte izquierda tengo las prácticas claves, es decir, tengo 3 prácticas claves que son evaluar el sistema de gobierno, orientar el sistema de gobierno y supervisar el sistema de gobierno. ¿Ya? ¿Contra qué se cruza? Estos de acá arriba son todos los stakeholders o los interesados. ¿Sí? Y aunque se nos va a hacer un poquito difícil leerlos porque están en vertical, sí los podemos leer. Mira, ¿qué dice? Consejo de Administración, o sea, la mesa, la Junta de Accionistas. Director General Ejecutivo, el CEO. Director General de Financiero, el CFO. El Director de Operaciones, el COO. Ejecutivos de Negocio, ¿sí? Propietarios de los procesos de negocio. Cuando dice propietarios de los procesos de negocio, no quiere decir que es dueño de la empresa ni dueño de una máquina, sino el responsable de algún proceso. Por ejemplo, en el área de producción, en unas plantas de producción, se han visto las plantas que salen, hay full máquinas, motores, sale humo y todo eso porque la materia prima la están procesando. Hay diferentes procesos. Por ejemplo, un proceso, ¿cuál podría ser? Almacenamiento de la materia prima. Otro proceso podría ser producción de la materia o conversión de la materia prima en producto terminado. Otro proceso podría ser distribución logístico del producto terminado hacia los centros de distribución. Y así, hay varios procesos. Entonces, el propietario del proceso viene a ser como un jefe de un grupo pequeño, de un área pequeña. Si es propietario del proceso. ¿Por qué se le llama propietario del proceso? ¿Por qué? Porque es responsable de ese proceso. El jefe de almacenamiento es responsable de que la materia prima se almacene de forma correcta. ¿Qué pasa si es una materia prima que se daña? Por ejemplo, un grano, un trigo. El trigo deben almacenarlo, primero antes de almacenarlo debe realizar una limpieza completa de la bodega, ¿cierto? Para que la parte de que no tenga insectos, nada de eso, que esté correcto. Segundo, debe estar bien diseñada la bodega. ¿Qué pasa si llega el trigo y justo había goteras y comienza a caer agua al trigo? Como es orgánico, se daña, se descompone. ¿Sí? Entonces, ¿es una falla de quién? Del jefe de bodega. Él es finalmente el dueño de ese proceso. Entonces, por eso se llama aquí propietario del proceso. ¿Por qué también se llama propietario del proceso? Porque si para evaluar con COVID se necesita información que tenga que ver con el proceso de él, por ejemplo, el almacenamiento de materia prima, él es el que debe tener mayor conocimiento o el que debe estar informado de lo que está pasando con su proceso. ¿Sí? Comité Ejecutivo Estratégico. Es decir, hay comités, ¿sí? Hay comités para ciertas actividades que crean en las empresas. Comité Estratégico Desarrollo de Proyectos. Hay ciertos proyectos que dicen, nuestro proyecto es muy grande, involucra mucha inversión, creemos un comité. Oficina de Gestión de Proyectos, cuando hay un área de proyectos fija en la empresa. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Validan los proyectos, ¿no? Verifican primero que la idea sea una idea realizable, gestionan el presupuesto, una vez que se aprueba el dinero, van desembolsando o van viendo en base a las actividades que se van realizando y finalmente, pues una vez cumplido el proyecto, dan el ok y lanzan o entregan el proyecto como finalizado, hacen una entrega y listo, y de ahí ahí simplemente hacen un seguimiento. Eso es un proyecto. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Oficina de Gestión de Valor. ¿Sí? En caso que exista, quienes verifican que lo que se invierta se está dando valor a la empresa. Director de Riesgos. Director de Seguridad de la Información. Él es el jefe del área de Seguridad de la Información. Ahora es muy, muy popular. Hace unos 5 años diría yo que no existía casi estas áreas en la mayoría de empresas,
una vez que comenzaron estos temas de la gente rusa, de que comenzaron a intervenir con este ransomware, se tomaron las páginas web de las empresas públicas. Ahí recién ahora ya comenzaron, ¿se acuerdan cuando CNT recién no estuvo operativo por algunas semanas? Ahí las empresas se dieron cuenta de la necesidad y ahora sí ya la mayoría ya tienen áreas de seguridad de la información. Cuando yo me refiero a área, es una estructura, o sea, tienen ya no solo una persona, sino un jefe y varias personas más que se dedican a hacer ethical hacking, revisión de puertos, etcétera, qué sé yo. ¿Sí? Consejo de arquitectura de la empresa, es decir, esto tiene que ver con la estructura de la empresa. Es decir, hay un consejo que revisa que no exista mucho, eso le quedaría bien quizás en la parte pública, que no revisa mucho, que no exista mucha acumulación de puestos, lo que saben decir, mucho cacique, ¿cómo es? Mucho cacique y poco indio, es un dicho en la sierra que alguna vez me comentaron. Es decir, que mucho jefe, pero pocos los que hacen. Y en realidad las empresas deberían ser livianas en la parte de jefaturas, sino más en la gente que se necesita que haga las operaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta área de aquí, esta área de arquitectura se analiza eso constantemente, que exista la carga adecuada. Director de recursos humanos, cumplimiento normativo, auditoría, ¿sí? Director de informática, que es el CIO, el jefe de TI básicamente. No, este no es el jefe de TI, solo dice, aquí lo han tomado en cuenta como director de informática. No, sí, debería ser el director de TI, el CIO. Sí. Jefe de arquitectura de negocio, jefe de desarrollo, jefe de administración de TI, gestor de riesgo, gestor de seguridad de la información, gestor de continuidad de negocio y director de privacidad de la información. Ya, esos de acá son posibles stakeholders interesados. Y es con lo que se va a cruzar las prácticas clave del gobierno. Es decir, ¿qué me dice aquí? El proceso, o mejor dicho, la práctica del proceso EDM 01, la práctica 01, ¿sí? Para que tiene evaluar el sistema de gobierno. Primero, siguiendo el procedimiento, ¿no? ¿Quién es el responsable de esta práctica? El responsable de esta práctica, el responsible, con R, es el director general ejecutivo. Miren, ¿sí? Él es el que va a evaluar el gobierno. ¿Quién también es responsable? El ejecutivo de negocio. Es el que va a hacer, es decir, el albañil, el que va a realizar, el ejecutivo de negocio. ¿Quién más va a evaluar el sistema de gobierno? El comité ejecutivo estratégico, ¿sí? Y el director de informática. Ellos van a evaluar el sistema de gobierno. ¿Quién es el responsable de que esta evaluación se la haga? El accountable. Para esta práctica, ¿no? ¿Quién es el responsable? El consejo de administración. Bien arriba. Y nadie más. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que decía en la teoría al inicio, el sistema de gobierno tiene como responsable o debería tener como responsable a la autoridad máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le dicen al área de TI, evalúese o tengan un buen gobierno de TI. El gobierno de TI involucra holísticamente a toda la empresa y si no colaboran todos, las órdenes no vienen desde arriba, no se van a ejecutar. ¿Sí? Listo, entonces el responsable que se cumple es el Consejo de Administración. ¿A quién le consultan la información que requieran? Consultado al director general financiero, al director de operaciones, al director de riesgos, al consejo de arquitectura de la empresa, al comité de riesgos corporativos, al director de recursos humanos, al cumplimiento normativo, a la auditoría, al área de auditoría, al jefe de arquitectura de negocio, al jefe de desarrollo y al jefe de operación. O sea, básicamente se dan cuenta de que van a pedir, quien evalúe o el auditor que esté evaluando esto, va a pedir la información a todas las jefaturas de todas las áreas. ¿Por qué? Porque ellos son quienes les van a decir, a ver, dame la información que necesito para verificar las métricas y ver si cumple o no cumple con esta práctica. ¿Sí? ¿Y quién debe ser informado? Es decir, de lejitos nomás informarse es, en este caso, nadie. ¿Sí? Nadie. ¿Por qué? Porque está evaluando un sistema de gobierno. Simplemente tiene o no tiene gobierno. Nada más. ¿Sí? ¿Clara esta parte hasta aquí? ¿Clara como el agua turbia? ¿Están por ahí o ya se fueron? Ya les aburrí, ya les voy a poner a hacer algo, no se preocupen. Se pasó, Inge. Ya, así están por ahí. Ya, listo, verán.
Vamos a darnos una pausa de 10 minutos como que nos estiramos. Porque Profe, dígame. profe, disculpe que le interrumpe, pero nuestra clase no era hasta las 9. No es que es clase híbrida. ¿En serio? A mí me Bueno, dijeron, usted no- a mí me usted dijeron no que nos podía dijo. ocupar las 3 horas. Ya, pero para no cansar, hagamos una cosa. Veámosle hasta las 9:15, ¿ya? Y ahí Profe, tengo recorrido. Ah, tiene recorrido. Ya está bien. Igual acá también todo. Sí. Ya, no hay problema. Entonces, verán, de una vez, bien que me dice, porque si no me dicen, yo me voy hasta las 12 de la noche. Ya. No, todavía no es ni receso, Inge. Sí, perdón, me emocioné. Les debo el receso para la clase siguiente, ¿ya? Ahí le duplicamos. Para No hay problema. merendar, Inge. Eso es para merendar. Ya, ver, hagamos lo siguiente. Tráiganse, yo les voy a pasar una matriz, un archivito de Excel, ¿ya? Y ese archivito de Excel, usted lo vamos a llenar aquí en clase con mi ayuda. Pero lo que sí quiero que para la siguiente clase, no, tenemos una sola vez. Ya, yo les voy a pasar el archivo de Excel y ustedes me van a traer lo siguiente. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Disculpe que les está grabando la clase. Sí, toda la clase está grabándose. Pantalla de procesos de activación de usuario, pantalla de batería, pantalla de levantamiento del sistema. Esta aquí. Esta aquí. ¿Sí? Y lo que van a tener, o lo que van a hacer aquí es llenar los datos. Por ejemplo, llenar el perfil. Por ejemplo, perfil. Pongamos el ejemplo del cajero del Supermaxi. Perfil. Aquí el código puede ser cualquier número de orden. Puede ser, pongámosle el 2. Perfil cajero. ¿Sí? Código de menú. Puede que el menú tenga un número. Y si no tiene un número, simplemente lo ordenan. Por ejemplo, si es, qué sé yo, el número 3. Y ahí dice ventas en el menú del sistema. Dentro de ventas hay una opción que dice facturación. Y esa opción puede ser, como aquí tiene el 3, entonces acá va a tener una concatenación, puede ser 301. Ya, ven. Y se llama facturación. La opción facturación. ¿Sí? Entonces, van a ustedes a analizar este usuario que tiene el perfil cajero, ¿con qué opción debe crearse? ¿O qué opción tiene? Para crear información, para modificar información, para eliminar información. Puede tener una, puede tener dos, tres, o puede tener una así. O sea, no hay restricción aquí. Pensemos, ¿el cajero podría crear información? ¿Sí o no? No. Ya, cuando me hablo de crear, no hablo de maestros, no hablo de clientes, nada, sino que hablo de generar nueva información. Una transacción es una nueva información. En este caso, como estoy facturando, sí puede crear una factura, porque es una venta. Le ponemos sí. ¿Sí? ¿Puede modificar una factura? No, porque necesita permiso. Así, no. ¿Puede eliminar una factura? No, porque necesitaría permiso y eso es prohibido además que la información se elimine. ¿Qué tipo es esto? Es tipo, podríamos ponerle administrativo o transaccional. Administrativo, por ejemplo, ¿quién es administrativo? Crear un empleado, dar de baja un empleado, etcétera. Transaccional es el que está haciendo la transacción del día a día. Entonces es de tipo transaccional. ¿Qué? Disculpe, ¿y Listo. todas vamos a tener hasta las 10 o hasta las 9? Verán, normalmente yo consulté y me dijeron que podía ocupar las 3 horas, pero si ustedes podrían, si ustedes, no hay problema, si ustedes ya coordinados a las 9, hagámosle 2 horas los jueves así, y el resto yo los pongo para que complementen con tareas autónomas. Si no podemos, o sea, es para la siguiente clase, si no, nos puede decir para tener, o sea, sí, para decir el recorrido que nos recojan a las 10. Eso mejor hagamos, para que la siguiente clase hagan a las 10. Si pueden todos, mucho mejor. Ya, entonces esa era nuestra duda, Inge, para mejor decir el recorrido, porque como usted dijo, ajá, de concordar con todos, porque como la anterior clase usted nos dijo que era híbrida y era hasta las 9, pues entonces Sí, sí, perdón por no indicar, yo consulté y me dijeron que es híbrida, pero que sin embargo podríamos utilizar todas las horas. Pero igual ahí no le vamos a hacer todo así solo como lo hicimos hoy día, sino que vamos a hacer un poco más prácticas, ¿ya? Ya, Inge, ya me retiro. Sí, vaya eso nomás. Y eso ya les detallo en la plataforma y pueden
Pueden ir tranquilamente. Sí, y me traen para la Muchísimas siguiente clase. gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, Inge. Ya, chicos, gracias. Que esté muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.